Muy bien, atención, tenemos que hablar justamente acerca de las decisiones que se han determinado la jornada pasada en torno a los ex cívicos, en este caso Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari y también Yanine Áñez. Es por eso que esta mañana agradecemos también la visita de la ministra de Justicia, Jessica Saravia, quien ya está con nosotros. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Un placer poder estar aquí, poder compartir este espacio con todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias, ministra, por visitarnos en esta jornada. Hablemos acerca justamente de lo que tenemos ahí en la mesa, este informe del GIEI que ha informado nuevamente el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia contra las víctimas de Sacaba y Sencata. Sí, evidentemente, un grupo de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha elevado un informe respecto a todos los hechos de violencia que se han suscitado el 2019 y las conclusiones que además han sido recomendaciones para el Estado, han establecido que todos estos hechos deben investigarse y deben sancionarse, pero no solamente quienes han hecho el uso indebido de la fuerza o desproporcionado, además, ¿no? No olvidemos que el 2019 se ha emitido un decreto, el 4078, que además ha generado o ha tratado de generar impunidad respecto a las personas involucradas con este uso de la fuerza desproporcionada. Pero además de ellos, ha establecido que esta investigación y este proceso se dé a las personas responsables que hayan podido estar en el mando, en la organización o en la planificación de estos operativos. Y justamente a partir de esos hechos emergen 36 recomendaciones del GIEI que establecen la necesidad de evitar dejar en la impunidad, considerando que hablamos de masacres, así lo denomina el informe, con la pérdida de 37 bolivianos y bolivianas. Así es. En torno a este informe y a las conclusiones, ¿cuál es la responsabilidad de Yanine Áñez? Bueno, en realidad este informe no determina responsabilidades específicas, sino establece la necesidad de que tengamos que investigar y, por supuesto, ustedes bien conocen que las personas que han estado involucradas y han sido responsables de este tema, no olvidemos que el decreto que acabamos de mencionar ha sido firmado por Yanine Áñez y por todo su gabinete, pues ha sido presentada una denuncia para que se investiguen estos hechos. En ese momento, las autoridades que han conocido estos hechos han determinado el procedimiento a seguir, que estaba ya para un juicio, es decir, para establecer sanciones a los responsables. Sin embargo, por supuesto, y como es público, se han generado diferentes determinaciones por los juzgadores en estos días. Ministra, en torno a esto, como bien lo mencionábamos, es importante tampoco olvidar lo que ha sucedido en 2019 con esos hechos luctuosos, estas víctimas, familias que se han quedado, por supuesto, sin la cabeza de hogar, sin la mamá, sin el papá, justamente en estos hechos, en estas masacres que se ha vivido en el país. Es por eso de que también la pregunta va por ahí, ¿qué garantías existen para estas víctimas, para que se haga justicia? Bueno, primero que sobre todo entendemos que quienes están a cargo del juzgamiento de las personas en cualquier jurisdicción que han estado involucradas de una u otra manera dentro de estos hechos, ¿no es cierto?, deben considerar las pérdidas humanas. Nosotros creemos que las víctimas deberían ser el fin, que la dignidad de las víctimas es lo que como Estado debemos proteger dentro de cualquiera de los órganos que involucre la investigación, la sanción de estos hechos. Por supuesto, no es cierto, brindarle las garantías a las víctimas de una justicia pronta, pero sobre todo de evitar dejar en la impunidad y darles la seguridad de que los responsables van a ser sancionados. Las víctimas, además de poder recurrir dentro de los procesos, entendemos que también los abogados de las víctimas en estos casos han presentado las acciones legales que les faculta la ley, también pueden acudir a instancias internacionales. Por eso es tan importante comprender que estos procesos tienen una base, y esa base son informes no solamente del GIEI, son recomendaciones que han hecho, por ejemplo, la Comisión contra la Tortura de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, que han coincidido en los criterios de la necesidad de investigar y sancionar estos hechos para que las víctimas, por supuesto, no se queden sin justicia. Muy bien, ahora tenemos que hablar también acerca de lo que ha acontecido la jornada pasada, ministra, después de una audiencia de más de 11 horas. ¿Cuál es su percepción sobre las determinaciones en torno a los procesos de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari?
Bueno, hay que dejar claro que la competencia privativa de establecer una medida cautelar es del órgano judicial. En su momento nosotros entenderíamos que quienes han estado a cargo de este proceso habrán determinado riesgos procesales que han permitido establecer una detención preventiva. En ese sentido, y siendo que todos los servidores públicos somos responsables de las acciones que asumimos, esperamos que se haya de manera absolutamente objetiva desvirtuado los riesgos procesales y en ese sentido se haya emitido la resolución que ha sido dispuesta por el juez el día de ayer. Por supuesto, también es importante mencionar que dentro de una de las partes que conforman el Estado, se han presentado las apelaciones pertinentes, ¿no es cierto?, considerando los fundamentos que ha establecido el juez al momento de dictar su resolución. ¿La justicia para las víctimas en torno también a estos casos sigue siendo una deuda pendiente? Por supuesto que es una deuda pendiente del Estado y considerando que el Estado no solamente lo compone el órgano ejecutivo, está el órgano judicial, está la Asamblea Legislativa, que son órganos que debemos, creo yo, por una responsabilidad, porque hablamos aquí de derechos humanos, de lograr que estos hechos se investiguen, se sancionen, pero sobre todo que las víctimas no queden en desamparo y que mañana no se genere impunidad. De acuerdo a la disposición, por ejemplo, del juez el día lunes en el caso de la señora Yanine Áñez, no se ha concluido el juicio, eso también hay que aclarar. Se ha dispuesto el cambio de jurisdicción del proceso ordinario a un juicio de responsabilidades. Esto va a pasar por la Asamblea Legislativa y esperamos que con esa responsabilidad con la que debemos actuar todos los servidores públicos, pero sobre todo con el compromiso con las personas que, como usted bien decía, han perdido a sus hermanos, a sus hijos, a sus padres, pues se haga un proceso que permita primero establecer a los responsables y generar esa sanción, porque son hechos que no podemos olvidar. Yo creo que el principio máximo que nos debe guiar en este momento a todas y todos es el principio de verdad, memoria y justicia. ¿Cuántos derechos humanos se han vulnerado en estos casos? Bueno, son varios los derechos vulnerados, ¿no? El derecho a la vida, en el caso de los fallecidos, de 666 víctimas, existen, por ejemplo, 470 personas que han sufrido lesiones, es decir, que han sido heridas. En ese caso también se ha vulnerado el derecho a la integridad, se ha vulnerado el derecho al debido proceso en su momento. Hay más de 70 personas que han sido procesadas ilegalmente sin que se cumpla un procedimiento. Entonces, son varios los derechos que se han vulnerado y justamente por eso el GIEI ha llegado a Bolivia y ha recopilado la información que ha concluido en un informe con 36 recomendaciones al Estado. El decreto que se ha firmado justamente en 2019, el 4078, que eximía la responsabilidad justamente a las Fuerzas Armadas, ¿cree usted que abrió la puerta justamente para la represión violenta? Por supuesto que sí, y no es un tema que lo digamos nosotros, es un tema que lo han dicho además los expertos, porque también es importante darle la objetividad a este tema. Muchas veces se ha considerado que estos juicios tenían otra finalidad y no es así. Los expertos han señalado de manera independiente, además, ¿no?, que este decreto ha abierto la puerta porque generaba impunidad a un uso desproporcional de la fuerza, pero como le decía, no solo a quienes de manera directa han hecho este uso desproporcional de la fuerza, sino a quienes han sido responsables de las operaciones, han tenido un mando directo e indirecto para que las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, y la policía en su momento hayan salido a las calles a reprimir. No por nada se han determinado que ese uso de la fuerza ha derivado en masacres y no solamente en Sencata, sino también en Sacaba, han habido muertos en Guayani. Y como le decía, esa es la máxima que nosotros debemos contemplar en el ejercicio de las funciones que ejercemos dentro del Estado. En torno a eso, ministra, justamente, el Ministerio de Justicia, ¿cuáles son las acciones que prevé tomar? Bueno, en este momento el Estado lo que ha hecho es accionar conforme lo establece la ley a través de apelaciones, ¿no es cierto? Como le digo, considerando los fundamentos de la apelación, nosotros respetuosos de las disposiciones judiciales, esperaremos cuáles son los resultados de esa apelación y en su caso, ¿no?, de corresponder, realizaremos o analizaremos cuáles las acciones que deberemos seguir. ¿En estos casos existen presos políticos?
En Bolivia nunca ha habido presos políticos y eso también es bueno aclarar. En Bolivia siempre se ha respetado el derecho al debido proceso y un ejemplo claro de aquello que además tiene relación con el derecho amplio a la defensa es que en los casos que se han estado ventilando estos días de manera pública, por ejemplo, en el caso Golpe 1, la defensa del señor Camacho no ha presentado un recurso de inconstitucionalidad que ha tenido paralizado el proceso de Golpe 1, considerando que eso se está tramitando en el Tribunal Constitucional. Lo mismo en el caso de la señora Yanine Áñez y en todos los procesos en los que el Estado ha sido parte. Vuelvo a repetir y es importante aclarar que estos procesos emergen de informes internacionales, ¿no es cierto?, dentro de los cuales las partes han podido ejercer ampliamente su derecho a la defensa y respetando las decisiones y los criterios que tenga el órgano judicial, creo que es menester invocar a quienes no solamente administran justicia, sino a las bolivianas y los bolivianos, no olvidar lo que ha pasado en 2019. Estas determinaciones que se han tomado la jornada pasada, ¿tendrían tal vez tintes políticos? Miren, nosotros estamos convencidos que estos temas no pueden politizarse. Sería un error absoluto tratar de politizar cuando estamos hablando de vidas humanas. Creo que la responsabilidad de todas y todos quienes estamos hoy en el servicio público, porque bueno, el servicio público también son cargos pasajeros y exige la responsabilidad de tomar decisiones objetivas, pero además fundamentadas. Al final del día, todos los servidores públicos el día de mañana podemos asumir responsabilidades y eso nos tiene que generar un marco ético, sobre todo en el desempeño de nuestras funciones. Ministra, para finalizar, ¿cuál es el mensaje a la población? Bueno, que creo que la pérdida de un ser humano debería dolernos a todas y a todos. Hoy hablamos de vulneraciones de derechos humanos, de gente que ha quedado herida, en algunos casos con graves lesiones, en otros casos también no han podido volver a hacer su vida normal, ¿no es cierto? No han podido trabajar por esos impedimentos que ha generado un uso desproporcionado de la fuerza, una violencia que debe quedar en la memoria de todas y todos los bolivianos. Son hechos que no deben volver a ocurrir y creo que en esa parte somos responsables todas y todas de mantener una memoria viva y sobre todo por la dignidad de las víctimas, hacer que estos hechos no queden en la impunidad. Bien, ministra, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Es muy importante poder escucharla en torno también a todo lo que está aconteciendo en nuestro país, al pedido de justicia también de las víctimas, tanto de Sacaba y Sencata, que en este momento también están haciéndose escuchar a través de distintos medios de comunicación y redes sociales. Muchísimas gracias, ministra. Muchísimas gracias a usted y por supuesto nosotros estamos convencidos de que las víctimas necesitan apoyo y lo vamos a brindar de todos los espacios del gobierno.